Muy buenas tardes a todos. Concluimos hoy el ciclo La América Española, con el que hemos querido profundizar en la gesta que supuso para España el descubrimiento de América. Comenzamos en enero hablando precisamente de la ambición de un proyecto de una envergadura única en su época. En febrero repasamos el legado dejado por España en aquellos territorios de ultramar, la lengua y la fe. En marzo dimos cuenta de la primera globalización, la unión de América y Asia a través del Pacífico, una vía marítima que contribuyó a establecer una red comercial hasta entonces desconocida. Por último, el mes pasado analizamos las causas de la independencia de los países hispanoamericanos y las consecuencias derivadas de su separación de la corona. Pues bien, hoy cerramos este ciclo con una prospección sobre cuál puede ser el futuro de la hispanidad, una comunidad fuerte y dinámica que agrupa en el mundo a más de 600 millones de hablantes y que ha situado al español como segunda lengua franca tras el inglés. Para realizar este análisis nos acompaña hoy el profesor Carlos Leáñez Aristimuño. Carlos es venezolano, afincado en Canarias, buen conocedor, por lo tanto, de la realidad hispana y dedicado desde la cátedra y la divulgación como hispanista a explicar el presente y el futuro de eso que llamamos hispanidad y su significado en pleno siglo XXI. Aprovecho para recomendarles su libro ¿Por qué el futuro es hispano? El poder global de la hispanidad a través de la población, la lengua y el ciberespacio. Este título tan sugerente y actual nos da ya una pista sobre la importancia de lo que hoy nos va a contar. Y, por supuesto, contamos con la moderación de Gonzalo Figar, quien guiará este diálogo con su criterio, experiencia y buen hacer. Les dejo ya con la proyección de un vídeo previo a la intervención, no sin antes recordarles que a través de nuestra página web pueden ver las formas de colaborar con la Fundación Villa Cisneros en todos los proyectos que tenemos en marcha. Muchas gracias. La hispanidad es un concepto llamado a jugar un papel importante en el mundo si somos capaces de aunar fuerzas entre todos los hispanos. Y España, además, se toma en serio jugar un papel de liderazgo al frente de ese proyecto. Bueno, vamos a meternos de lleno en este análisis. La hispanidad es un gigante demográfico desde sus raíces. 600 millones, sí, somos más de 600 millones de hispanohablantes. Una auténtica barbaridad, una comunidad global enorme. Todo esto arrancó con el descubrimiento de América, claro. Ahí se forjaron lazos históricos que hoy son inquebrantables. Ojo, porque incluso tras la separación de la corona, esta fuerza colectiva se ha convertido en pura potencia internacional. Pero, a ver, ¿cómo se organiza hoy este concepto tan pujante? ¿Qué pasa si decidimos unir todas esas fuerzas? Aquí entra el gran debate geopolítico. ¿Qué papel debería jugar España en todo esto? ¿Asumir el liderazgo, quizás? Siendo objetivos, surgen dos dudas clave. ¿Tiene España la capacidad real para liderar? Y sobre todo, ¿debe hacerlo? La verdad es una pregunta abierta. Aún no sabemos cómo se gestionará este proyecto común de cara al futuro. Para terminar, pensemos en esto. Si 600 millones aunan fuerzas de verdad, ¿cuál es literalmente nuestro límite global? Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a este cierre de ciclo. Después de 5 meses de conversaciones, hemos llegado al final de este ciclo organizado por Villa Cisneros y hoy contamos con don Carlos Leáñez para hablar de la hispanidad hoy en día. Como en otras ocasiones, les invito a todos a participar. Verán por la sala unos códigos QR donde si los enfocan con su cámara les lleva a una plataforma donde pueden plantear preguntas. Y según me vayan llegando a mí al teléfono esas preguntas, yo se las iré planteando a Carlos según sea relevante, ¿no? También verán en el código QR que está la red Wi-Fi, porque como aquí hay poca cobertura es mejor que se conecten a Wi-Fi para asegurar que llega su pregunta, ¿no? Entonces les animo a preguntar. De hecho ya hay una pregunta, no sé quién ha sido el avanzado que ya la ha lanzado, pero muchas gracias. Y de verdad, busquen el código QR y por favor planteen ustedes sus inquietudes para que don Carlos, aquí presente, y como ha dicho Belén, autor de este gran libro, ¿Por qué el futuro es hispano?, les pueda responder a sus inquietudes, ¿no? Carlos, gracias por estar hoy aquí.
Muchas Vienes gracias. desde Canarias, como ha dicho Belén, tú eres venezolano, pero afincado en nuestra tierra, en Canarias. Y es algo curioso, ¿no? Porque tú eres venezolano y yo soy español y tengo aquí a mi sobrina que vive y nació en Paraguay y todos somos hermanos, ¿cierto? ¿Qué nos hace hermanos? ¿Qué es la hispanidad? ¿Qué compartimos que nos hace hermanos? Bueno, toda cultura, ante todo, muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros, a todos sus directivos, a Gonzalo, a Carlos. Encantado de estar aquí. Toda cultura tiene como dos pilares que la retratan más que cualquier otra cosa, que son sus creencias religiosas y su lengua. La lengua no es un código neutro e intercambiable, la lengua es una suerte de red que, según el entramado de la red, pesca cuestiones diferentes. Cada lengua es una manera distinta de abordar el mundo y de estar en el mundo. El mero hecho de hablar español, de vivir dentro de los conceptos de la lengua española, 600 millones de personas, genera un enjambre cultural, un bloque histórico-cultural y civilizacional absolutamente extraordinario y con muy pocos pares, porque vamos a entendernos, solo el mandarín tiene más hablantes lengua materna que el español. El español tiene más hablantes lengua materna que el inglés. Y en la guerra de los idiomas y en la propaganda que hay por el poder y por aparentar, se dice que el inglés tiene más hablantes que el mandarín, pero allí en esas estadísticas se incluyen personas que hablan al inglés no como lengua materna, sino como lengua segunda o como lengua extranjera. Y el nivel promedio de esa gente es bastante bajo. Así que el poder real del inglés es menos intenso del que nos imaginamos. Pero entonces, la lengua es la intermediación que nosotros tenemos con la realidad. Sin la lengua, el mundo es un caos de estímulos indistinguibles. Yo veo perros porque tengo el concepto perro en la cabeza. Yo veo árboles porque tengo el concepto árbol. Si yo no tuviera el concepto árbol, cada árbol sería una cosa distinta. Entonces, lo interesante con los idiomas es que están allí para aprender y atender las necesidades de sus hablantes. Y como los hispanohablantes hemos tenido necesidades de todo tipo, técnicas, filosóficas, artísticas, propiamente literarias, científicas, el español tiene un acervo absolutamente extraordinario. Es una de las lenguas más equipadas del mundo. No solamente es una lengua grande, sino que también es una lengua cualitativamente con una densidad extraordinaria. En el mundo hay 7.000 lenguas. Ojo, cada 2 semanas muere una lengua. El 95% de las lenguas del mundo son habladas por el 5% de la humanidad. El español solo es hablado casi por el 8% de la humanidad. Es decir, el español solo es más que el 95% de las lenguas del mundo. Para que nos demos una idea del transatlántico en el que estamos montados, ¿no? Entonces, se ha dado el milagro de que nosotros compartimos nuestra lengua en América y en Europa. Ese milagro no era algo evidente. Cuando ocurre la secesión, yo no la llamo independencia, yo llamo secesión, yo no hablo de guerra de independencia, sino de guerra de secesión. Cuando ocurre la secesión americana, solo el 30% de la población de Hispanoamérica habla español. Solo el 30%. Porque España, su misión era ante todo evangelizadora. Y el signo distintivo
era el ser cristiano, no el ser hispanohablante, ¿no? Pero, fíjense ustedes qué ocurre. Esta secesión ocurre en lo jurídico-político, pero los criollos necesitan fundar un Estado-nación, necesitan ciudadanos, necesitan lenguas equipadas para transmitir la modernidad. ¿Y cuál es la lengua que tienen a la mano? El español. Y ellos sí la vuelven obligatoria. Y en menos de 70 años, el español en Hispanoamérica pasa del 30% al 94%. Y como lengua materna, no como lengua aprendida en la escuela, sino como lengua materna. Entonces, Andrés Bello, un gran autor chileno-venezolano o venezolano-chileno que hizo la gramática para americanos, y la hizo porque él tenía un terrible temor, que con la caída de la monarquía hispana, con la caída del imperio, ocurriera en América lo que ocurrió en Europa con el latín. Es decir, que todos termináramos dialectalizándonos, hablando lenguas muy pequeñas y no pudiendo comunicarnos entre nosotros. Eso no ocurrió. Se dio el milagro de una cantidad de personas empeñadas en mantener el espacio de significación común y ampliarlo. Y entonces se logró el milagro actual de que somos 600 millones de personas que hablamos español, 500 millones como lengua materna y 100 millones que lo hablan pues con diversos dominios, ¿no? Carlos, pero si eso es verdad que nos une, esa historia, esa cultura y esa lengua, la realidad es que a día de hoy no estamos unidos, ¿no? Hay fuerzas en en la hispanidad americana que no buscan esa unión, que denigran lo español, y también hay fuerzas en España que posiblemente por complejos históricos tampoco la buscan. ¿Qué tiene que pasar para que de verdad seamos una hermandad efectiva? Permíteme, es que es el problema del profesor universitario que quiere dar una clase. Entonces, fíjate tú, yo anoté aquí, hoy no estamos unidos y voy a volver a lo que tú dices. Pero es que hablaba yo de dos bases, una, la lengua, y otra, las creencias religiosas. Independientemente de que uno crea o no, uno está en una cultura de base católica. ¿Y cuál es el corazón? ¿Cuál es el corazón de la hispanidad? Yo, de hecho, lo cito aquí en el libro, no sé si tienes el libro ahí a la mano. Yo pongo un epígrafe de María Elvira Roca Barea, que es la fundadora, en cierta forma, de la neohispanidad, ¿no? Dice ella esto, que para mí es la nuez axiológica de la hispanidad. Dos principios católicos romanos me resultan admirables y los comparto sin titubeo, a saber que todos los seres humanos son hijos de Dios, la igualdad entre los hombres, la dignidad humana, porque todos somos hijos de Dios. Eso se puede secularizar, se puede volver un derecho humano, en fin, puede mutar, pero esa base de ver en el otro un semejante es algo que viene fundamentalmente del catolicismo. Entonces ella dice, comparto dos principios. Uno, todos los seres humanos son hijos de Dios, si lo hubiera, y que están dotados de libre albedrío. Fíjense ustedes, igualdad entre los humanos, libre albedrío. ¿Qué significa el libre albedrío? Esa es la gran diferencia que hay entre nosotros y los cristianos que no son católicos. Básicamente los cristianos que llegaron a Norteamérica, básicamente los cristianos de base calvinista. Para los cristianos de base calvinista, el hombre fue absolutamente averiado y para siempre averiado por el pecado original. Y no puede reparar eso. Y su salvación depende de que Dios lo tenga escrito en una listica que Él tiene desde el origen de los tiempos. Todo está ya escrito quién se va a salvar y quién no. Y la inquietud del calvinista es encontrar signos
en su vida de que él está entre aquellos predestinados. ¿Y cuáles son esos signos? El éxito intramundano, el éxito. Por eso es que en la cultura anglosajona la palabra success, éxito, es fundamental. Por eso es que la palabra loser, perdedor, es absolutamente infamante. Esto tiene un substrato religioso. En cambio, en el catolicismo, el libre albedrío es básicamente lo siguiente. El hombre puede o no decidir, tiene la libertad de decidir si se aleja o no de Dios en su tránsito por esta vida. Si participa de la obra de Dios en esta dimensión o no. Esa es su libertad. Y eso es algo absolutamente grandioso. Y esa es la gran diferencia que hay entre Norteamérica e Hispanoamérica. Entonces, como la pregunta original era, ¿cuáles son las bases de la hispanidad? Pues el espacio de significación compartido, que es la lengua española, que no es un espacio neutro, que es un espacio marcado por nuestras necesidades, nuestros reflejos, nuestra historia, y la cultura de base católica que nos predispone al mestizaje, porque hay igualdad entre los hombres, y nos hace equilibrados entre la exigencia y la piedad, porque las obras también salvan y el pecado original no manchó para siempre. Entonces, dicho esto, estas serían para mí las bases de nuestra cultura común. Esta es la base que tiene un venezolano con un español. La base, la lengua española, la cultura de base católica. Ahora, ¿por qué no estamos unidos? A pesar de que tenemos esa base común, a pesar de que somos una comunidad orgánica completamente, o sea, nada artificial. Lo artificial es que estemos separados. ¿Por qué estamos separados? Bueno, a mi manera de ver, eso, para mí la Primera Guerra Mundial ocurrió en la primera mitad del siglo XIX y básicamente en Hispanoamérica. El Imperio Español, la monarquía hispánica, tenía tal grado de poder y tal grado de riqueza que eso no podía continuar. Eso no podía continuar. Hubo una alianza entre los criollos hispanoamericanos y básicamente los ingleses y una ideología muy afrancesada que asentó un nuevo relato que hizo viable las llamadas independencias. Ahora bien, estas independencias, lo único que han hecho, lo único que se ha conseguido con la independencia es sacarnos de nuestro verdadero cauce, porque desde el momento que nosotros entramos en la soledad de las pequeñas repúblicas, caímos en la impotencia, ya no éramos un factor de poder internacional, caímos en la alienación, queríamos ser franceses, ingleses, alemanes, estadounidenses, indígenas puros, todo menos lo que somos, un pueblo mestizo, un pueblo nuevo, un pueblo hispánico. Y la negación de eso es lo que mantiene vivo el relato de las repúblicas hispanoamericanas, de buena parte de ellas, y en todo caso de manera muy, muy virulenta en Venezuela y en lo que debería ser el país principal de la hispanidad, que es México. Básicamente, por ejemplo, México, tomemos el caso de México, para no tomar el de Venezuela, que también podríamos, ¿no? Pero el que el de México es como más emblemático y más principal. México era el hermano mayor. México era la porción más rica del imperio. El legado hispano en México es inconmensurable. ¿Y qué es México hoy? Un país al borde del colapso.
Entonces, básicamente nosotros lo que tenemos que hacer es recordar nuestras coordenadas de base. Esto yo lo trato bastante aquí en el libro, ¿no? Nosotros, cuando éramos grandes y cuando éramos fuertes, teníamos potencia para darnos nuestras propias coordenadas. Eso es lo principal, tener potencia para darte tus propias coordenadas, que no te las impongan otros. Sí. Teníamos una misión extraordinaria, que era evangelizar el orbe. Y también, por supuesto, ansias de riqueza, conquista, otras cosas de menor entidad, pero había una cosa colectiva, en la cual se creía a pie juntilla, que era la evangelización, la salvación de las almas. Eso como empresa colectiva empujó de una manera absolutamente extraordinaria y además generaba un factor de cohesión, un factor centrípeto en torno a una base axiológica vertical, ¿no? Bien, había esa base axiológica vertical, había esa misión absolutamente extraordinaria e inspiradora porque España era un pueblo creyente. En segundo lugar, la corona. La corona era un símbolo potente, un símbolo político potente. Una persona que uno la tomaba saliendo de un camino, saliendo de Caracas a comienzos del siglo XIX. ¿Qué es lo primero que le iba a decir? Si uno le preguntaba, ¿qué eres tú? Lo primero que le iba a decir no es venezolano, porque eso no existía. Lo primero que le iba a decir es cristiano, católico. Y lo segundo que le iba a decir es súbdito de Fernando VII, su Real Majestad. Súbdito de su majestad. Y lo tercero, vecino de Caracas. La pertenencia era vecinal, no era una cosa así muy grande. Vecino de Caracas, la noción de vecino, vecino de Caracas. Entonces, tenemos que básicamente la hispanidad actualmente se encuentra ante el agotamiento, a mi manera de ver, de un esquema republicano alienado, impotente, que no ha sabido adaptarse a los cuerpos que pretende vestir y darles andadura institucional. Nosotros no somos menos que nadie. Repito, teníamos la corona, teníamos el catolicismo y teníamos, durante los primeros 300 años que estuvimos juntos, una inmensa capacidad de adaptarnos a las circunstancias concretas de cada pueblo. El imperio, ojo, cae no por problemas internos americanos, sino por Napoleón y problemas europeos. Nosotros estábamos en el 99% de la población absolutamente conforme con el orden que había. Y no solo eso, en el caso de Venezuela, en los últimos 30 años, la economía había crecido un 40%. Las cosas iban bien, hasta en territorios relativamente pobres, como era la Capitanía General de Venezuela, y ni hablar del Virreinato de Nueva España. Entonces, yo siempre digo, tenemos que conseguir maneras de volver a conseguir símbolos políticos resonantes, volver a conseguir esquemas políticos que se adapten realmente a nuestro cuerpo jurídico, político, antropológico, y volver a conseguir un sentido de misión que nos cohesione. Pero creo que eso está en curso. ¿Y tú crees, de tu vida en España y trato con los líderes, gracias, que esto me lo has firmado además, o sea que no... de tu estancia en España y también de tu trato con, digamos, las élites americanas, ¿existe alguna capa de la sociedad donde se vea con buenos ojos esa misión de volver a unir la hispanidad, casi que como actor político, ¿no?, en el escenario global? ¿O es algo que tenemos que construir como avanzadilla los que estamos en esta sala y otros muchos? Bueno, muy buena tu pregunta y
voy a dar una respuesta así como inesperada, ¿no? Porque hay algo que yo quisiera decir, los hispanos nunca hemos estado tan unidos como ahora. Nunca nos hemos conocido tanto como nos conocemos ahora. En el siglo XIX es verdad que teníamos una unidad política, pero no teníamos noción de qué nos rodeaba, de cómo era el mundo, de cómo ir más allá del vecindario. ¿Y qué ha ocurrido? ¿Qué ha ocurrido en el siglo XXI? Les voy a contar esto que tiene que ver con la última clase que yo di en Venezuela en la Universidad Simón Bolívar. La ciudad estaba cayéndose a pedazos, manifestaciones por todas partes, inflación increíble, un gentío preso, amigos presos, familiares presos. Una cosa pues apocalíptica, era un escenario absolutamente distópico. En medio de todo eso, pues algunos alumnos llegan, yo estoy dando clases, y yo solía hacer como preguntas para calentar motores. Y yo les pregunto, ¿qué tendría que pasar en Venezuela para que ustedes se fuesen de Venezuela? Ya sin dudarlo. Y la respuesta de estos muchachos, les estoy hablando de 2016, ahora seguramente es peor. La respuesta de estos muchachos fue unánime y no coordinada previamente. Profesor, nos iríamos de Venezuela si cortasen internet. ¿Cuál es el nuevo territorio? ¿Cuál es el nuevo territorio? El territorio en donde estamos viviendo es cada vez más virtual. Las personas, o sea, yo soy una persona que nació en el siglo XX y tuvo una infancia, juventud y primera adultez básicamente física, pero me ha tocado entrar en la dimensión virtual. Mi papá, por ejemplo, que en paz descanse, no pudo entrar. Tenía una de las bibliotecas más frondosas de Caracas y me dice, Carlos, me siento aislado del mundo, porque no sabía interactuar con la dimensión virtual. Miren, el 80% de los hispanos usa internet cada día. El 70% lo usa más de 8 horas al día. La dimensión ciberespacial y lo virtual es una realidad ya absolutamente ineludible. Y en esa realidad la distancia física no juega, el costo de comunicación es ínfimo y se están generando lo que yo llamo macrocomunidades virtuales, macrocomunidades culturales virtuales, siendo la más grande la china, la segunda la anglo y la tercera la hispanohablante. ¿Qué tenemos allí? Tenemos una cantidad de intercambios que se están dando de manera absolutamente inédita. Y esto es algo, Gonzalo, que no ha sido percibido. Aunque te parezca increíble, estoy respondiendo a tu pregunta, porque él me está preguntando, digamos, desde un punto de vista más clásico, ¿no? La élite política, las élites, qué es lo que pueden hacer, cómo pueden incidir, es como un caldo de cultivo para que las élites tomen cartas en el asunto, entendí yo. Y yo lo que quisiera decir es, no, lo que está ocurriendo es que los intercambios virtuales interhispánicos, es decir, entre hispanos que no son del mismo país, está adquiriendo un volumen tal y está creciendo un volumen tal que la hispanidad está uniéndose desde el ciberespacio. Fíjense bien, estamos hablando de por qué el futuro es hispano, la hispanidad presente y futuro. Yo lo que les estoy planteando es lo siguiente. El comercio físico interhispánico es solo del 14%. Ahora bien, fíjense ustedes lo que les voy a decir. Perdonen que aquí tengo que ver las cifras porque me bailan un poco y es una investigación que tengo en curso, pero que yo lo tenía como intuición y que mientras más investigo, más me doy cuenta que es que este es el futuro. El futuro no es que las élites van a, sino que las élites van a tener que tomar nota de
lo siguiente. ¿A qué me refiero? Los intercambios hispanos totales en el 2025, de todos los intercambios, bienes, servicios, capitales, hechos por hispanos en el 2025, solo el 25%, que no es poco, es interhispánico. Esto incluye virtual, no virtual, semivirtual. Bien, de este 25%, el 70% es virtual. Voy a volver a descomponer. Intercambios hispanos totales en el 2025. De esos intercambios totales, 25% es interhispánico, entre hispanos que no son del mismo país. Y el 70% es virtual. El crecimiento del carril virtual de intercambio es del 15 al 20% anual. Está creciendo del 15 al 20% anual. Por lo tanto, si esta tendencia se mantiene, los intercambios hispanos totales en 2030, va a ser 40% interhispánico. Hoy 25%. Mañana, es decir, en 2030, 40% interhispánicos, de los cuales 90% van a ser virtuales. Eso es tremendo. Es que nosotros con el tema de la inteligencia artificial y con el tema del ciberespacio todavía no terminamos de conceptuarlo y de entender que el futuro llegó, que ya está actuando, pero como no tenemos las lentes adecuadas conceptuales para asirlo cabalmente, lo estamos dejando pasar. Entonces, ¿qué es lo que yo pienso que va a ocurrir pronto? Que la ciberhispanidad va a adquirir tal entidad que va a demandar institucionalidad panhispánica. Institucionalidad panhispánica. Y esa institucionalidad panhispánica tendrá que ser atendida. Porque miren, cada vez más nos vamos a reunir en comunidades inmensas y cada vez más esas comunidades van a ser lingüístico-culturales. E insisto en esto, lingüístico-culturales, porque no es solo el hecho de que hablemos una sola lengua, sino que, les cuento algo para que se entienda rápido. Yo aprendí francés pequeño, yo soy prácticamente bilingüe francés-español. Y yo voy a París y estoy en un restaurante y mi relación con el mesero es formal. No hallo manera de establecer una relación cordial y de camaradería y de cierta complicidad. En España, en Venezuela, en Ciudad de México, mi relación con todos los meseros es de camaradería. Es de camaradería. Entonces nosotros tenemos no solo una lengua, sino que tenemos unos reflejos culturales, una manera de estar que acompañan eso. Carlos, y aprovecho es que hay una pregunta que ha llegado que viene muy bien al caso. Dime. Es que tú estás hablando de una comunidad lingüístico-cultural, ¿no? Y alguien pregunta si podemos ser algo más. Si en este futuro, en el ciberespacio, la hispanidad puede ser también un actor geopolítico o nos vamos a quedar en una comunidad cultural, que entiendo que ya es bastante, pero si alguien pregunta si podemos dar el paso de ser un sujeto geopolítico o si es realista que lleguemos a eso. Yo sí creo por dos razones. Una es la que estoy apuntando, la presión del ciberespacio que va a demandar, es decir, la realidad ciberespacial está generando unos volúmenes de intercambio tales que va a demandar una institucionalidad panhispánica, por un lado. Pero por otro lado está la extracción de Nicolás Maduro de Venezuela. Ustedes dirán, ¿cuál es? Zapatero. También hemos extraído a Zapatero de Venezuela. Estamos muy contentos. Es decir, déjeme explicarme, ¿no? Los Estados Unidos, en noviembre de 2025, hizo pública su doctrina de seguridad nacional. En esta doctrina, ellos se dan cuenta de algo que es evidente, que ellos no pueden controlar el mundo. Y se dan cuenta de otra cosa, que también es bastante factible, pero pueden controlar América. Entonces, básicamente, los Estados Unidos
¿Qué es lo que dice esta doctrina? Yo voy a controlar a fondo el continente americano y el resto, que China se arregle con sus problemas, que los europeos arreglen sus problemas, pero mi tendencia va a ser irme retirando hacia América y ser un hegemón vigilante y no distraído como lo era hasta hace poco, ¿no? Eso plantea a Hispanoamérica un reto brutal. Es el reto de que los Estados Unidos se están fijando en nosotros, nos tienen el ojo puesto. Se habla, bueno, hay bravuconerías como que Venezuela va a ser el estado número 51 de los Estados Unidos, etcétera, etcétera. Yo pienso que el hecho de la hegemonía estadounidense acentuada en América debe empujarnos a los hispanos a acelerar una mesa de negociación con los Estados Unidos en donde los Estados Unidos no nos disuelva en mesas de negociación bilaterales en donde ellos pueden conseguir cualquier cosa porque todos nosotros somos muy débiles. Claro. Nosotros debemos pronto en Hispanoamérica, dado lo que está ocurriendo y dado que los Estados Unidos está buscando ejercer como hegemón absoluto, debemos buscar ser socios de buena fe con ellos, pienso, sin antiyanquismo primario, pero con una mirada horizontal, sin servilismo. Y para lograr eso tenemos que acelerar un acuerdo político de mínimos en donde tenemos que pesar tanto que yo incluso incluiría a Brasil para negociar intereses comunes mínimos sin mesas de negociación bilaterales en las cuales correríamos un serio riesgo. No de desaparición, ojo, porque quiero traer a colación el caso de Puerto Rico. En Puerto Rico, durante décadas, el español ni siquiera era transmitido formalmente en las escuelas. Y hoy, Puerto Rico es un territorio absolutamente hispano donde todo el mundo habla español y donde el 20% de la población dice hablar inglés. Pero nosotros tenemos que entender que el mundo como que se está distribuyendo entre grandes poderes constituidos, siendo los primeros Estados Unidos y China, y nosotros estando bajo la esfera estadounidense tenemos que hacer lo imposible para lograr una negociación bilateral sobre la base de intereses comunes, que no nos, pero sin antiyanquismo y sin servilismo. Pero al hilo de otra pregunta hay una realidad, y es que nosotros como hispanidad tenemos un activo en la mayor potencia del mundo, que son 50 millones de hispanoparlantes, ¿no? Que nos da un activo para negociar con ellos y luego nos da un peso político diferente, porque podemos tener otra relación con Estados Unidos, ¿no? Anclada en la comunidad hispana, ¿no? ¿Cómo se aprovecha eso? ¿Cómo podemos aprovechar? Totalmente de acuerdo contigo, totalmente de acuerdo contigo. Mira, en Estados Unidos hay 60 millones de hispanos. Esos 60 millones de hispanos constituyen el 20% de la población. Ese 20% de la población es el responsable del 60% del crecimiento demográfico de los Estados Unidos. Entonces, ¿qué es lo que yo veo en los Estados Unidos? Estados Unidos está evolucionando hacia una cultura anglohispana, a una fusión de una cultura anglohispana. Porque hay que entender que lo hispano en los Estados Unidos no es invasor, sino cofundacional. Es decir, desde el momento en que los Estados Unidos dejaron de ser una especie de fideo de menos de 200.000 kilómetros cuadrados al borde del Atlántico y decidieron ser un país bioceánico y una potencia mundial, toparon con la cultura hispana. Y a la cultura hispana no pudieron hacer lo que hicieron con las otras culturas autóctonas, es decir, los indígenas, eliminarlos. No pudieron hacer eso. Y a nosotros no han podido absorbernos como han hecho con los otros europeos que han inmigrado. Porque los hispanos somos cofundacionales de los Estados Unidos. Desde el momento,
para mí el momento de fundación de los Estados Unidos, el momento real de fundación de los Estados Unidos, es cuando se consolida como país bioceánico tras el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Allí se constituye lo que son los Estados Unidos. Y ese país llamado Estados Unidos, bioceánico, es un país anglo-hispánico. Y no ha logrado mestizarse porque el etos anglo es absolutamente refractario al mestizaje. Pero en la medida en que crece el etos hispano, que es absolutamente acogedor del mestizaje, se va a dar un proceso de mestizaje que ya está en curso. Les recomiendo mucho que vean una película de José Luis López Linares que se llama We the Hispanos, ¿no? Que trata exactamente sobre este tema. Creo que el aprovechamiento de los hispanos en los Estados Unidos va a ocurrir desde el momento en que en Hispanoamérica nosotros logremos más estabilidad institucional y más orgullo. Porque el problema con la mayoría de los hispanos que están en los Estados Unidos es que llegan cabizbajos y acomplejados. Entonces, si llegas cabizbajo y acomplejado, en realidad no puedes acelerar transformaciones. Sin embargo, ojo, los estadounidenses a los hispanoamericanos nos rozan. Los hispanos a los estadounidenses los penetramos, los impregnamos. Estamos impregnando su idioma en todo lo que tiene que ver con celebración, fiesta, disfrute de la vida, expresiones completas de hospitalidad como mi casa es tu casa. ¿No? Realmente nosotros, yo pienso que los Estados Unidos, dentro de pocas décadas, va a terminar de dar el giro hacia una sociedad mestiza, que ya está muy avanzada en eso, Don Carlos, volviendo a un tema que has mencionado y que además tú eres lingüista, es el peso del español, la importancia del español. Somos el 8% de la humanidad. Y lo segundo gran tema que has mencionado es que el futuro es digital, ¿no? Entonces, combinando varias preguntas que nos han hecho. Alguien pregunta que, siendo el español una lengua tan potente, ¿por qué todas las instrucciones de todos los productos que lee están en checo, chino, francés, pero no en español, ¿no? Pero eso llevado a la era digital y hablando de otra pregunta que también surge, ¿no? Hemos hecho algo mal o regular en no defender el peso del español en el mundo. Cuando damos el salto digital y en la era de la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué podemos aprender de lo que hemos hecho mal en el pasado para defender el valor y el peso del español en la nueva programación, en los nuevos modelos de inteligencia, ¿no? Aquí puedes estar una hora hablando porque sé que te gusta mucho. Vamos a comenzar con algo que funciona, que es la Asociación de Academias de la Lengua Española. Una lengua se mueve en torno a 3 factores esenciales: la ortografía, la gramática y el léxico. Esos factores esenciales de la lengua son actualmente consensuados de manera panhispánica por la Asociación de Academias de la Lengua Española. Por cierto, yo todavía oigo hablar a la gente del diccionario de la Real Academia. Pues busquen ustedes el diccionario hoy y verán que ya no se llama así, se llama Diccionario de la Lengua Española y su autor es la Asociación de Academias de la Lengua Española, es decir, todos los hispanos del mundo. Nosotros, los hispanos de América, que somos el 92%, no somos inquilinos del español, somos propietarios del español, ¿no? Y entonces ya el edificio de ortografía, gramática y léxico está consensuado. Eso es una labor extraordinaria desde el punto de vista político. Y allí España ha sido crucial. La autoridad o la auctoritas de la Real Academia Española ha sido fundamental para congregar a todas las academias de la lengua, que hay una en cada país hispano, y hacer esta labor extraordinaria. Yo pienso que nosotros deberíamos hacer algo similar
más allá del corpus de la lengua. Es decir, así como nosotros tenemos y consensuado el léxico, la ortografía y la gramática, deberíamos tener un ente que se ocupe de asuntos panhispánicos de manera permanente y no unas simples cumbres que se realizan cada ciertos años con una secretaría. Nosotros tenemos un activo extraordinario y tenemos unas posibilidades de expansión absolutamente fabulosas. Miren, la primera expansión natural del español son los Estados Unidos. La segunda, Brasil. En Brasil todo el mundo quiere hablar español. Todo el mundo quiere hablar español. Y aprender español es muy estimulante porque es muy fácil. Es decir, el aprendizaje del español en Brasil está avanzando a pasos agigantados. Estados Unidos, Brasil, China. Nosotros tenemos que meternos en China. Pero cuando digo nosotros es todos los hispanos. No puede ir España sola. No puede ir México solo. No puede ir Argentina solo. Tenemos que nosotros lograr unos acuerdos geopolíticos mínimos en función del poder blando que genera la expansión de la lengua. E ir a China y decirle, miren, amigos chinos, ustedes saben muy bien que nosotros nunca vamos a aprender chino. O sea, déjenme explicarlo, porque la gente dice, claro, cuando hay un imperio, viene otra lengua. Mira, no, eso no es así automáticamente. Para un hispano, aprender inglés es algo que ocurre 6 veces más rápido que para un hispano aprender chino. El chino no está dentro de la familia de lenguas indoeuropeas. El español sí y el inglés sí están dentro de la familia de lenguas indoeuropeas. Por lo tanto, si nosotros fuésemos a China y le dijésemos, miren, la verdad es que ustedes han sido vejados de manera extraordinaria durante décadas, de una manera inmisericordia, lo cual es absolutamente cierto, por los anglos. En cambio, nunca por nosotros, los hispanos. Ustedes con los hispanos siempre han tenido unas relaciones fabulosas. Nosotros no tenemos rencillas históricas ni facturas por cobrar. Y el español es una gran lengua de Occidente. Asúmanla como su lengua para comunicar con Occidente y no el inglés. Matan 2 pájaros de un tiro. Debilitan al imperio estadounidense y fortalecen su comunidad con Occidente. Y a nosotros, por supuesto. Y la otra cosa es Europa. Y ahí España, evidentemente, es la pieza clave. Pero el problema con España es que... El problema. Bueno, en lo que se refiere con la expansión del español, es que básicamente el Instituto Cervantes está asumiendo una agenda política en donde ya el tema pareciera no ser la difusión de la cultura en español, sino el cambio climático, la violencia de género. Estoy hablando en serio. Sí. Es decir, en los institutos Cervantes, ¿no? Entonces, claro, todos estos temas que no niego que puedan tener un ámbito de discusión, pero ese ámbito no es el de los institutos Cervantes. Los institutos Cervantes están para ser un foco de poder blando y de irradiación de la cultura del español en el mundo, ¿no? Entonces, España, además, está muy ocupada defendiendo lenguas que no pueden tener un alcance internacional, no desde el punto de vista lingüístico, por supuesto que no, porque todas las lenguas de España podrían tener esa posibilidad, pero no tienen esa posibilidad desde el punto de vista político. Es decir, hay una gran liga, una primera liga de grandes idiomas del mundo en donde están 3, el mandarín, el inglés y el español. Y si España, en las instancias internacionales, comienza a diluir su acción lingüística
defendiendo lenguas locales de España, yo confieso que eso me parece un desatino. Sí, estoy de acuerdo. ¿Y cómo? No sé si sabes que en el Congreso español ahora necesitamos traductores, porque se puede hablar en la lengua que uno quiera en el Senado, lo cual ya te da una... Es tremendo, idea de lo tremendo que es absolutamente absurdo. Miren, el español en España, la lengua española en España, no se impuso, sencillamente se difundió porque por una serie de factores que la hacían más universal. Y lo mismo ocurrió en América. El español es una de las lenguas que menos ha buscado imponerse. Y ojo, cuando ha buscado imponerse no ha sido de la mano de España, sino de los criollos hispanoamericanos. Entonces, la política española, me refiero al Estado español actual, es plurilingüe por naturaleza e históricamente así. Pero hay que entender que hay una lengua que es lengua vehicular común y una lengua que es lengua internacional, y esa lengua es la lengua española. Y yo les confieso que yo no puedo entender, no me cabe en la cabeza que un español tenga que batirse infructuosamente para que su hijo estudie en español en España. Cuando en Quebec, por ejemplo, fíjense ustedes, en Quebec, que es una sociedad que quiere ser francesa y es muy radical con el tema del francés, los anglo-canadienses les permiten tener escuelas públicas en inglés. Es decir, yo no entiendo, es decir, yo a veces pienso, perdonen que me meta en esto, pero es que a veces pienso que hay un plan para que esencialmente el catalán o esta gente que está empujando este independentismo catalán termine hablando con los madrileños en inglés. Sí. Pues sí, no es tontería. Es verdaderamente absurdo. Es verdaderamente absurdo. Y les digo, miren, el que un niño no sea formado en su lengua materna, en la lengua que oye, cuando la lengua de la escuela no es reforzada en la casa, eso genera unas debilidades lingüísticas y psíquicas. Una persona cuya lengua materna es el español y que vive en España, tiene y debe estudiar en español. Y quiero insistir en esto, en español y no en inglés. Y no en inglés. Porque sí conozco que en España hay una moda, que también la había en Venezuela, que es que los muchachos tienen que aprender inglés perfecto. Miren, la primera lengua que tienen que hablar sus hijos perfectamente es el español, porque es la lengua de la casa, es la lengua de su identidad, es la lengua de su herencia y es una lengua perfectamente equipada. Y además, vengo con el inciso siguiente. Anoten esto, se acordarán de esto, dentro de 5 años nos vemos, me vuelvo a invitar Fundación. La enseñanza de idiomas va a caer en barrena. ¿Por qué? Porque cualquier pinganillo portátil de 50 euros llega hoy a un nivel medio avanzado de cualquier lengua equipada del mundo, entre otras, el inglés. La traducción y la interpretación automática están llegando a unos niveles de perfección. Yo a este tema le llevo el pulso desde 1994. Yo estoy asombrado, verdaderamente asombrado del grado de perfección que ha logrado la traducción y la interpretación automática. ¿Qué significa esto? Que lo que va a haber es personas con pinganillo, en vez de pasar horas invertidas en medio aprender un idioma. Les cuento algo para ejemplificarlo y asirlo perfectamente. Yo el idioma que más he estudiado
y el que menos sé es el alemán. Comencé a estudiar alemán a los 20 años. Lo estudié con fervor durante 3 años. Me encanta el alemán, pero es el idioma que menos sé. Yo leía mucha prensa en alemán, que hay muchos artículos de fondo extraordinarios, y un día, cosas de internet, aparece un botoncito que dice traducción. ¡Ping! Le doy. Y el artículo del Frankfurter Allgemeine Zeitung, el artículo de Die Zeit, de fondo, que a mí me costaba 3 horas leer y que tenía que escrutar y buscar diccionarios. Y claro, era un deleite, ciertamente, pero aquello era un trabajón. Lo tenía perfectamente traducido, con un clic. Y me di cuenta que menos mal que yo no aprendí alemán para leer periódicos, sino para leer el Fausto de Goethe, que para eso sí vale la pena, para la experiencia literaria. Pero para una reunión de negocios, para leer periódicos, no. Ya la traducción automática tiene un nivel mejor que el mío, que tengo cierto talento para los idiomas, después de 3 años de estudio. Es decir, yo en el libro hablo del costo en dinero y en tiempo que implica aprender idiomas. Si usted quiere aprender un idioma extranjero, que sea no por un fin utilitario. Si es por un fin utilitario, descártelo. Si es por un fin estético o porque usted quiere compenetrarse de verdad con esa cultura o porque usted se va a vivir a un país que tiene otra lengua, ahí sí. Pero si no, no vale la pena. Usted va a una reunión de trabajo en Pekín, el hombre de negocios que usted tiene delante suyo va a hablar en mandarín, usted va a hablar en español y cada quien va a recibir una traducción que ya es cuasi perfecta y dentro de 5 años ya con todo el tema de la convergencia de la computación cuántica con la inteligencia artificial y todos los saltos que están ocurriendo cada mes con el tema de la inteligencia artificial, me parece que lo que va a ser decisivo en el futuro es la interculturalidad. Es decir, no tanto el hablar otro idioma, sino el saber cómo me siento, qué posición debo asumir corporalmente, dónde debo tocar. Ustedes dirán, ¿pero qué está diciendo? Explico. En Venezuela había una empresa petrolera de franceses y venezolanos. Aquello era una guerra permanente, no se entendían. Y no era porque hubiese un problema específico. Entonces trataron de ahondar en cuál era el problema, por qué esta cuestión franco-venezolana no resultaba. ¿Saben cuál era el problema? Que los venezolanos no aguantaban el hedor de los franceses. Y los franceses no soportaban que los venezolanos los estuvieran tocando y manoseando a cada rato. Pero es que les podría decir 1000 cosas. Yo pienso que usted quiere montar un negocio intercultural. Idiomas no, interculturalidad. Por ejemplo, en el departamento de idiomas llegaron 2 profesores de chino. Y yo no sé si era de qué región de China era, porque China es un continente, ¿no? Pero me acuerdo que se sentaban a comer con nosotros en el comedor del departamento y chasqueaban, abrían la boca, aquello parecía una lavadora, o sea, cosa que nosotros tuvimos que sentarnos en otras mesas, o sea, no podíamos comer delante de ellos. Vino una persona de Japón y también era una mujer que quería adaptarse a Venezuela y compenetrarse con Venezuela de una manera muy aguda. Y ella se daba cuenta de que los venezolanos nos gusta tocar, entonces ella comenzó a tocar, pero tocaba donde no era. Entonces, todos estos temas de etiqueta, interculturalidad, usted va a tener puesto su pinganillo, pero va a tener que saber dónde tocar, qué temas tocar. Por ejemplo, yo me doy cuenta en Francia, es decir, mire, yo hablo francés sin acento, ustedes me ven, voy a pensar que soy francés. En Francia, yo abordo a alguien, comienzo a hablar con alguien, y hay una cantidad de temas que están vedados.
y que aquí están francamente abiertos. Es decir, yo puedo estar hablando de cosas íntimas con un español al cabo de media hora. En Francia no. En Francia no. Es decir, entonces hay una cosa que yo pienso que todos deberíamos preguntarnos, ¿no? En el futuro, el tema de agregar valor va a ser cada vez más importante, porque tenemos la inteligencia artificial que está allí compitiendo con nosotros. Nosotros tenemos que ocuparnos en ser extraordinarios hablantes de una lengua perfectamente equipada. Da la casualidad que somos hablantes en lengua materna de una lengua perfectamente equipada. Más nos vale la pena ahondar en su conocimiento para generar valor a partir de un pozo con Z profundo, que estar de picaflor, que yo medio hablo inglés, medio hablo francés, medio hablo alemán, y medio hablo español. Miren, la Real Academia sacó hace 2 años un reporte sobre la deriva de la comprensión de lectura en España, alarmante. Cantidad de personas que no entienden lo que leen. Sencillamente decodifican sílabas, pero no extraen sentido. Esto es brutal. Y ni hablemos de la escritura. Una sociedad que no habla bien su idioma, no agrega valor, no está percibiendo con filo las cosas, no está teniendo suficientes conceptos como para aprender la realidad y ir más allá de apariencia y sortear el engaño. Entonces, cuando en Venezuela era un clásico, incluso había programas humorísticos sobre el niño que llegaba al colegio. ¿Y cuál era la primera pregunta del padre clase media ilustrada? ¿Cómo te fue en inglés? ¿Estás estudiando mucho inglés? ¿Te sabes muy bien inglés? No. Español, porque el español es una lengua plenamente equipada y se va a generar un intercambiador entre las 12 lenguas más equipadas en inteligencia artificial, traducción automática e interpretación automática. Allí no va a haber obstáculo idiomático y básicamente, bueno, bastará. Claro, quien no hable una de esas 12 lenguas sí va a tener que, ¿no? Porque la inteligencia artificial funciona con ingentes cantidades de texto, ¿no? Y claro, no todos los idiomas tienen ingentes cantidades con el cual alimentar estas tecnologías. Ahí voy de este tema por ser más preciso. Y también hay varias preguntas. Internet está dominado por el inglés. Y la inteligencia artificial, que es la nueva revolución, y yo creo que 10 veces más grande que Internet, sí, está dominado por el inglés y por empresas americanas, ¿no? Totalmente. ¿Cómo? Hemos hablado aquí largo y tendido de que nuestro mayor activo es la lengua, ¿no? Lo que nos puede dar capacidad de acción en el mundo, ¿no? ¿Cómo hacemos para defender este activo en el mundo tecnológico ante el dominio del inglés? Y más aún en la era de la inteligencia artificial, cuando está dominada por empresas americanas que no hablan español, ¿no? Escalofriante. Y yo siempre digo que esa comunidad hispana que tú reclamas, yo llevo años diciendo que su único objetivo debería ser que la ñ se reconozca en Internet. O sea, que tú puedas tener una página web que sea España y no Hispana, ¿no? Claro. Algo tan simple. Tú en tu libro hablas del ejemplo de los teclados de ordenador, que en un momento dado nos quisieron quitar la ñ de los teclados y nos unimos para defender la maldita ñ, ¿no? Pero ahora... Bendita. Bendita, la maldita, pero sí, perdón. ¿Cómo los hispanos, cómo defendemos el valor del español en la era digital y en la era de la IA? La gran pregunta es si estas empresas que mueven la inteligencia artificial tienen una agenda meramente mercantil o si también tienen una agenda política. Porque si tienen una agenda también política, no solamente está en juego el español, está en juego cualquier idioma. Sí.
Nosotros estamos bien servidos en inteligencia artificial porque somos un inmenso mercado. Entonces, bueno, ese inmenso mercado hay que ofrecerle ese servicio. Por eso es que estamos bien servidos, no porque nosotros estemos haciendo cosas extraordinarias. Pero el mayor generador de textos actualmente está siendo la inteligencia artificial. Estoy absolutamente convencido de que hay una cantidad de libros, me acabo de leer uno que había escrito por inteligencia artificial, artículos de prensa escritos por inteligencia artificial. Les voy a leer una cita para que veas por qué el tema es grave, pero no es grave para los hispanos, es grave para cualquier idioma si estas grandes empresas no tienen una agenda meramente mercantil. O sea, si estas grandes empresas tienen una agenda que vaya más allá de ganar dinero, entonces, y quieran, por ejemplo, crear una nueva humanidad, modificar comportamientos, cambiar la disponibilidad de conceptos en el debate público y acortarlos, por ejemplo, eso es perfectamente posible. Yo puedo hacer divergencia y convergencia lingüística. Yo puedo expandir o encoger una lengua desde el poder. Y desde la inteligencia artificial, la cosa es como nunca. Voy a leer una cita de un señor que se llama David Fernández Vítores. Me encanta el segundo apellido. Dice lo siguiente: Microsoft, Google y OpenAI convierten lo que decimos en macrodatos y toman decisiones instantáneas sobre cuál es el uso contextual de cada palabra. Esos datos tienen una capacidad normativa, reinciden, vuelven a incidir, los volvemos a leer, porque después se utilizan para producir textos nuevos, con lo que favorecen la inercia de su utilización. Lo más probable es que eso vaya a desplazar al poder normativo de la Real Academia. Lo más probable no, seguro. La Real Academia de todas maneras tiene que permanecer. La Asociación de la Real de Academias de la Lengua Española tiene que permanecer y tiene que estar en diálogo como lo está con estas empresas para que se tome en cuenta una matriz hispana que expanda y no encoja el conocimiento y que tampoco esté montada sobre sesgos evidentes. El problema que tenemos al ser la inteligencia artificial la primera productora de textos es que si se busca generar textos pobres, se va a generar escritura pobre, y si se genera escritura pobre, se va a generar pensamiento pobre, y si se genera pensamiento pobre, estamos listos para ser esclavos. Nosotros tenemos que leer y escribir. Solo cuando escribimos pensamos a cabalidad. Tenemos que leer por lo menos 20 minutos al día, mínimo, para mantener el cerebro suficientemente ágil y con capacidad de atención. 20 minutos de lectura ininterrumpida. Se lo digo porque mucha gente está descuidando la lectura y eso cognitivamente es un gran problema. Porque miren, nosotros hasta los 9 años aprendemos a leer y después de los 9 años aprendemos leyendo. Quien no aprendió a leer bien está mal. Ojo, alguien me dirá por ahí, y Neuralink es una empresa de Elon Musk, y por el camino que va, estoy seguro que no solo será inútil aprender idiomas por el tema de la interpretación y traducción automática, sino porque se podrá implantar un chip con el alemán, si necesitas el alemán, con el francés, si necesitas. Estoy absolutamente seguro. Miren, cuando en el 94 yo comencé a meterle el pecho al tema de la inteligencia artificial, yo estaba absolutamente seguro que era imposible que la traducción automática hiciera en algún momento traducción literaria. Me equivoqué. Cuando hay gente que les dice a ustedes que no, eso es imposible, eso no va a ocurrir nunca. Mira, yo vi un imposible que se realizó y es escalofriante. Nosotros estamos viviendo actualmente, esto no es tanto el tema que nos ocupa, pero en fin,
yo siento que estamos, no sé si alguno de ustedes conoce la dinámica entre el correcamino y el coyote, o entre Tom y Jerry, ¿no? Uno que persigue y otro que es perseguido, ¿no? El coyote, a veces persiguiendo el correcamino, derrapaba en una curva, en un desfiladero, y quedaba en el vacío. Pero curiosamente seguía teniendo adherencia y seguía corriendo hasta que se daba cuenta de que estaba en el vacío. Y entonces comenzaba a caer como un plomo, ¿no? Nosotros estamos como el coyote, estamos ya en el vacío y no nos hemos dado cuenta. Y no nos hemos dado cuenta. Miren, perdonen este tema, ¿no? Pero es que todo está relacionado. Netflix, marihuana y renta básica universal. Esa puede ser la tríada del futuro. Netflix, marihuana, renta básica universal. A menos que consigamos sentido. Sentido. Fíjense ustedes lo que les digo. A mí un muchacho me preguntase, profesor, ¿qué me aconseja usted que estudie? Mira, voy a ser absolutamente pragmático. Debes estudiar filosofía, teología, antropología, historia de grandes ciclos. Sería bueno matemática, pero matemática pura, alguna ciencia dura pura. Nada de cosas prácticas, porque todas esas cosas prácticas las va a hacer la inteligencia artificial. Tú lo que vas a tener es que dominar una cantidad de factores, entre ellos tu propio idioma, para poder incidir, ¿no? Entonces va a haber que hay que tener cierta cultura. La cultura no es algo para brillar en un cóctel. La cultura es la base de la libertad. Quien no tiene cultura no puede discernir. Y yo siento que la cultura está en barrena actualmente. En todo el mundo. ¿Pero por qué está en barrena? Bueno, yo pienso que hay gente, es decir, no soy conspiranoico, pero yo pienso que nos quieren atomizados y nos quieren ignorantes. Tenemos que leer mucho, tenemos que afilar mucho el instrumento de la lengua y a partir de allí buscar, incidir en procesos para que no terminemos viviendo en guetos de humanos en un mundo controlado por la inteligencia artificial. Totalmente. Yo escribí hace poco un artículo que se llamaba En la era de la IA, estudia filosofía, porque pienso que ese sustrato va a ser la clave, ¿no? Tenemos que ir acabando, Carlos. No sé si en un minuto quieres hacer un alegato final o una llamada a la acción a lo que podemos hacer para construir esta hispanidad, esta nueva hispanidad. Bueno, yo pienso que hay que, evidentemente, tratar de incidir sobre las élites y llevar el mensaje de que la hispanidad no es algo abstracto, sino que es algo muy tangible que ya se está desplegando de manera panhispánica e interhispánica en el ciberespacio, que pronto van a ocurrir muchas cosas, entre otras que las comunidades o los países hispanohablantes comiencen a ver desdibujadas sus fronteras, pero no por un liderazgo mesiánico, sino por una demanda de abajo hacia arriba. Estoy escribiendo este libro sobre intercambios interhispánicos y quiero decir que me parece que es la base del futuro. Y quiero decirles que ustedes viven en la primera ciudad panhispánica de la historia. Madrid es la única ciudad panhispánica del mundo. Yo salgo a la acera y me pongo 10 minutos allí a escuchar, o en una plaza, me pongo 10 minutos a escuchar y oigo acentos de todos los países hispanos y de todas las regiones de España hablando español. Madrid es la primera ciudad panhispánica y debe aprovechar esa enorme ventaja que tiene porque está prefigurando un futuro que, es decir, realizando en lo físico
un futuro que ya viene avanzando en lo virtual. Carlos, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias, de verdad, Carlos. muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir y muchas gracias a la Fundación Villa Cisneros por haber organizado no solo la charla de hoy, sino todo este coloquio que ha sido increíblemente interesante. O sea que muchas gracias, Villa Cisneros. A todos ustedes, métanse en la web y apoyen a la Fundación, por favor.